la Biblia, no puedes educar sin ser modelo. Ahí es donde nos equivocamos por muchos años, que pensamos que educar era dar información, cada quien tome su decisión y viva como se le dé la gana. Educar en la Biblia es, estoy educando porque soy modelo, soy tu mentor, te voy guiando, te voy enseñando, y lo que soy y lo que vivo, te lo estoy dejando como legado. Entonces, educar y ser modelo son inseparables en la palabra de Dios. Génesis 2:24, ya lo habíamos mencionado hace un momento: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Que habla de una unidad, una complementación perfecta de plenitud, de realización en el matrimonio. Dios no es un aguafiestas, Dios diseñó la sexualidad, pero como Él la diseñó para el cumplimiento de ella de acuerdo a sus criterios. La sexualidad no es algo sucio, malo, pecaminoso, siempre y cuando se viva en el contexto y en los criterios de Dios, y el contexto es el matrimonio. No antes del matrimonio, sino en el matrimonio. Y el matrimonio que Dios diseñó son dos personas, un hombre y una mujer, con el propósito de la procreación, pero no es el único propósito. Génesis 1:28 nos habla de esa procreación, pero también el desarrollo de la complementariedad, la unidad en la dimensión física, psicológica y espiritual. Desde aquí vamos quitando de lado muchas de estas preferencias, porque dos mujeres no pueden ser complementarias, ni física ni sexualmente. Dos hombres tampoco. Entonces la satisfacción integral mutua, un hombre y una mujer en el vínculo del matrimonio, en el proceso de la satisfacción sexual mutua, que no se logra con la autoexploración. O sea, ahí ya se rompe el diseño de Dios, porque no es para una sola persona egoístamente, sino un hombre y una mujer que pueden satisfacerse mutuamente. Y otro propósito es que justamente el matrimonio provee el contexto perfecto, el entorno de formación, de dar y de recibir. Y yo le llamo a esto un principio de mutualidad. Yo te amo, tú me amas. Yo te soy fiel, tú me eres fiel. Yo te cuido, tú me cuidas. Y es un principio que nos habla de un contexto perfecto para educar a los hijos. Porque cada ser humano nace, lo dijimos hace rato, con la necesidad del amor femenino y del amor masculino. Si solo es educado con el amor femenino, hay un vacío del amor masculino. Entonces, el niño va a crecer con una necesidad no satisfecha del amor masculino y va a buscar una figura masculina sustitutoria para satisfacer su necesidad de amor masculino. Y en el caso de la chica, exactamente igual. Pero cuando están un hombre y una mujer, comparten cargas, comparten potencial, dones, talentos, estrategias, autoridad. Dios les ha conferido autoridad para educar a sus hijos, y el vínculo perfecto, el contexto perfecto para educar a los hijos son un hombre y una mujer en el matrimonio, amando y siendo guiados por Dios. Otro principio importante que necesitamos aplicar es el aprender a instruir al niño. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
Ahora, esta palabra instruye, como se nos traduce en Reina Valera, nos da la impresión en nuestro lenguaje, instruye, da reglas, normas, consejos, pero en el original nos habla de formar, de educar, de moldear, de estar presente, de estar guiando constantemente los pros, los contras, los aciertos, los errores, con quién te juntas, con quién hablas, qué estás haciendo en tus tiempos de ocio, estás estudiando, qué estás haciendo, cuánto tiempo estás en las redes. Instruir al niño en su camino nos habla de estar con él jugando, invirtiendo tiempo de calidad y amando y haciéndote presente, necesario, de manera intencional. No significa que te doy el celular y juega todo el tiempo que tú quieras. Desde los 2, 3 años vemos a los niños moviendo los dedos. Esto ha traído algo que llamamos deterioro cognitivo. Si está muy callado, no me da lata, puedo hacer mis cosas. Si está muy callado, pero todo el resto de sus áreas motoras, de lenguaje, de inteligencia, de estrategia, de toma de decisiones, están nulificadas en un celular. Metiéndote a las redes, también puedes meterte a mucha información para la cual el niño no está preparado. Entonces, educar significa que hay que canalizar adecuadamente los deseos sexuales. Sabemos que Dios le dotó al niño, al adolescente de una sexualidad, pero hay que canalizarlos adecuadamente. ¿Qué les vamos a decir? ¿Cómo les vamos a hablar? La Biblia nos dice, no estés ocioso. David cayó en pecado porque estaba ocioso, porque eran los tiempos de guerra, en la que los reyes salían a la guerra. Y él estaba de ocioso, viendo cómo se bañaba aquella, que yo también digo, pues dónde se estaba bañando, cómo estaban las cosas ahí, ¿no? Pero en fin, esa es otra historia. Estaba de ocioso. Cuidemos que nuestros jóvenes no estén ociosos, que hagan un deporte. Fíjense lo mínimo indispensable que deberían de tener nuestros jóvenes, además de ir a la escuela: dominar otro idioma, practicar un deporte y practicar, conocer, ejecutar un instrumento musical para tener una preparación equilibrada. Instrumento musical que tiene que ver con el arte, el lenguaje, el deporte que tiene que ver con toda la parte física, intelectual, estrategias. Pero ¿qué sucede en nuestra educación mexicana? Pues que no tenemos presupuesto bueno, no nos vamos a meter en detalles, pero no tenemos presupuesto. ¿A quién le acortamos su trabajo en la escuela? Al maestro de educación física y al maestro de educación artística. Y ya nuestra educación ya está medio chueca, medio cucha, medio rara. Entonces necesitamos equilibrar sus tiempos de estudio, cuidar su salud, que se eliminen los factores de frustración. En la vida va a tener frustración, pero no queremos que cada vez que esté frustrado se aísle y empiece a tener prácticas pecaminosas porque está frustrado. Sino que cuando está frustrado sepa qué hacer. Voy generando metas, sé cómo resolver problemas, lo hablo con papá y mamá, me pongo en oración, mi prioridad es Dios y busca a Dios cuando está herido. Cuando está herido busca a Dios, no a las drogas, porque las drogas es una manera de adormecer el dolor que le implica vivir. Entonces tenemos que enseñarle a resolver los problemas, no a quitarle los problemas y yo me pongo de caparazón y yo te resuelvo los problemas. Eso es el error que los papás han cometido. Tú no tienes que resolverle los problemas, enséñale a resolver y no permanezcas centrado en ti mismo. Cuida lo que entra en tu mente. Desde muy pequeñito, cuida lo que entra en tu mente, lo que reciben tus sentidos, tus pensamientos y todo lo que escuchas, ves, oyes, hablas, etcétera. Llévalo cautivo a la cruz y renuncia al autoplacer.
Es probable que a veces estás viendo algún programa y ves como cierta información de 3X, 4X. No estás obligado a verlo. Cámbialo de canal, apágale, pero ¿qué haces quedándote ahí? ¿No? ¿Qué hacía David viendo cómo se bañaba aquella y checando todos los pormenores y todos los detalles? No solo la vio cómo se bañaba, la codició, la vio con lascivia, la deseó. Y lo que entró en su pensamiento generó un deseo y el deseo generó una ejecución, una acción, un pecado, y de ahí él diseña plan A, plan B, plan C, tráiganse Urías, lo voy a emborrachar, vete a tu casa, no funciona el plan, hasta que lo mandamos al frente ya de plano que lo maten, ¿no? ¿Qué haces aquí? Le dice a Urías, ¿por qué no te fuiste a tu casa? Ninguno de sus planes funcionó hasta que de plano pues lo ponen al frente para que muera. Tu cerebro recibe estímulos visuales, auditivos, olfativos, táctiles. ¿Qué están viendo y escuchando nuestros jóvenes? Muchas redes, mucho celular, mucha información. ¿Y cuánto tiempo pasan en oración, buscando de Dios, en la alabanza? ¿Cuánto tiempo? ¿Podemos comparar? Entonces, entre más tiempo pases en las redes y viendo cosas que no deberías, así es la influencia a tu cerebro. Esa es la influencia que va a generar deseos, pensamientos, decisiones y acciones. Por eso dice Santiago que el pecado se va gestando, que la concupiscencia se va dando poco a poco, desde un deseo, pensamiento, decisiones hasta las acciones. Santiago nos habla de soportar las pruebas. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Le estamos enseñando a nuestros niños y adolescentes a saber qué hacer en medio de la tentación. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Entonces la concupiscencia, después que ha sido concebida, da luz al pecado. ¿Cómo entró ese deseo de quiero tocar, quiero hacer, quiero? Porque lo dejaste entrar en tu mente. Lo dejaste entrar en tu mente. Y así como entró, pues hay que sacarlo, porque genera pensamientos y deseos. Entonces, si lo que estoy oyendo, si lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando no me edifica, no tiene que estar controlando mi vida. Primera de Corintios 10. Versículo 23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, versión Reina Valera, otras versiones, pero no todo me es de provecho. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y luego dice, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. La adicción es la forma más clara de ser dominado por un deseo que se convierte en una obstinación y que va de menos a más. Entonces, además de cuidar lo que entra en tu mente, además déjenme ir al 1, además de canalizar tus deseos sexuales haciendo ejercicio, teniendo una relación adecuada con Dios y luego cuidar lo que entra en tu mente, pues es selectivo, tienes que ser selectivo. La Biblia le llama discriminar, seleccionar. ¿Qué hago en mi tiempo libre? ¿Qué lugares frecuento? ¿En qué tiempo? ¿Qué duración? ¿Qué tengo que hacer cuando detecto elementos que son mi tentación y que son estímulos provocadores? Entonces, ¿para qué estás consultando páginas pornográficas y eso está llenando de basura tu mente? Te aleja de Dios, te pone de malas, te pone neurótico, te pone horrible. Estás llenando tu mente de basura, o sea, llénala de Dios, llénala de su palabra, vive en pureza, vive en santidad. Y por eso no dejamos que los chicos, niños y adolescentes tengan su televisión, tengan su computadora en el cuarto y luego los castigas y lo mandas a su cuarto y dices, gracias, es mi oasis. Y ahí en su cuarto, ¿qué está viendo, no?
Lucas 11:34 nos dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo. Vean qué importante es lo que ves. Si tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Y obvio no está hablando de cataratas ni nada de eso. Está diciendo que lo que estás viendo es malo y lo que ves entra a tu cerebro y eso controla tu conducta. Entonces, que tu ojo sea bueno. Ve lo bueno, lo digno, lo honesto, lo santo, en esto pensad, dice la Biblia, ¿no? Hay que relacionarnos de manera sana, entonces invierte más tiempo con la gente que edifica tu vida y menos tiempo con quienes no compartes creencias, valores, convicciones. No estoy diciendo que los chicos tienen que estar envueltos en una esfera roja. Queremos crear a niños, adolescentes y jóvenes pensantes, con una mente crítica, que puedan elegir y tomar decisiones, y las mejores decisiones son las que agradan a Dios. Entonces no les vamos a decir, ay no lo veas. En el metro en la Ciudad de México ves a dos hombres besándose y no le vas a decir a tu hijo, no lo veas, cierra los ojos, volteate por otro lado y le echas el suéter en la cara. Y tu hijo te va a preguntar qué es eso y le vas a decir, algunas personas eligen como preferencia a alguien de su mismo sexo, pero la Biblia dice que la relación correcta, sana, la que a él le agrada, la que él le honra, la que a él le glorifica, es la relación entre un hombre y una mujer. Y le damos una explicación. Yo me acuerdo cuando llegué de la escuela y le dije a mi mamá que todos provenimos del chango. Y yo ya estaba sacando, con razón el señor de la tienda se parece a, o sea, yo ya estaba sacando mis conclusiones. Y yo me acuerdo, mi mamá era una mujer muy sabia, me sentó y me dijo, eso te van a decir en el mundo, eso te van a decir en la iglesia. Sacó su Biblia y me dijo, pero Génesis dice que Dios creó todas las cosas. Tú no provienes de un chango, tú provienes de la justicia, la gracia y el poder de Dios. Y dices, bueno, ok, entonces los de allá están equivocados. Pero cuando no tienes a nadie que te equilibre y que te enseñe principios y valores, tú vas a creer que así naciste, que existe el gen gay, que está muy bien abortar, vas a creer todo lo que la ideología de género está promoviendo. Necesitas un papá y una mamá informados, inteligentes, que se vuelven a Dios, que oran, que interceden por los hijos y que están ahí para resolver sus dudas y para ser modelo. Entonces tenemos que relacionarnos sanamente, establecer límites físicos. Enséñale a tu niña que no tiene por qué sentarse en las piernas de cualquiera, ni aunque fuera el abuelo. Hay maneras de comportarse, de saludar. Enseña principios de educación. Pero no queremos a un adolescente abrazando a su amiguita y pasándole la mano por todos lados y la mamá diciendo, está bien, no pasa nada. No, sí pasa. No le estás enseñando límites en el contacto físico. Existen lugares públicos que tus hijos salgan en grupo más que con uno o con el otro. En grupo, pueden hacer reuniones divertidas en grupo, en lugares públicos, no aislados, no privados, ten amistades sanas, noviazgo hasta que realmente pienses casarte. Me dijo un adolescente, ¿usted ve mal que los adolescentes tengamos novia? Le digo, ¿ya te piensas casar? No, pues entonces ¿para qué tienes novia? Ten amigos, amigas, diviértete, estudia, practica un deporte, métete a tus estudios, o sea, hay metas, prioridades para cada etapa de desarrollo. El noviazgo es la antesala del matrimonio, ¿no? Entonces, ¿para qué los exponemos? Vemos a los mismos papás diciendo, ay, mi hijo de 8 años es el galán del grupo, ya tiene como 3 novias. Y tú se lo estás fomentando y tú se lo estás reafirmando.
Entonces, mucho depende hasta cómo las vestimos. No queremos que nadie las hipersexualice, pero la mandas de mayones con un escote hasta acá, que parece trabajadora de Tlalpan, tacón dorado y demás. Entonces, las niñas yolanes y moños y trenzas y tan lindas, hermosas que se ven, ya son antiguas. Entonces, el papá la ve y dice, ¡ay, qué sexy te ves! ¿Ese es un halago para una hija? Empecemos entonces desde casa. Rinde cuentas, sé pastoreado y ten consejería. Mi consejo es que adolescentes y jóvenes deben de tener un consejero bíblico. No vas al consejero hasta que ya traes unos bronconones terribles. Tienes a alguien que te mentorea, que te ayuda, que te guía, que te orienta, porque seguramente hay cosas que no le puedes contar a los papás, porque son privadas, porque son tus dudas, porque no quieres preocuparle. Pero si tienes un consejero sabio, lleno de la presencia de Dios que te va a guiar, estás cubriendo errores, deficiencias, ignorancia. ¿A dónde va a ir él con sus dudas? A los amigos y a las redes. ¿Y qué información va a encontrar ahí? Puras mentiras. Segunda de Timoteo 2:22, Pablo le dice a Timoteo, huye, literalmente huye, que significa salva tu vida. Como lo más importante de tu vida, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los de corazón limpio que invocan al Señor. Me encanta ver los grupos de alabanza, los jóvenes adorando a Dios y ver ese fluir del Espíritu Santo, porque una cosa es tocar, pero otra cosa es ministrar. Yo estuve en grupos de alabanza, yo creo que desde, en los coros de mi iglesia, desde que tenía 4 años, y luego de ahí hasta los grupos de alabanza, hasta la universidad. Y yo sé lo que es cantar, lo que es estar en un grupo de alabanza, escuchar a alguien que canta, pero sentir la presencia de Dios y el Espíritu Santo ministrando en medio de nosotros es otra cosa. Entonces necesitamos a estos jóvenes que sepan huir de sus pasiones juveniles, que pongan bien sus prioridades, que busquen la fe, el amor y la paz en Dios. Dios no te pide, pórtate bien, Dios no quiere solamente hijos, personas moralmente bien portadas. Porque hay mucha gente honesta, bien portada, con principios y valores. Dios quiere de ti santidad en tu mente, en tus pensamientos, en lo que haces, en lo que hablas. Entonces esta santidad tiene que ver con que nadie ponga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Si nosotros somos ejemplo y modelo, podemos pedirle, exigirle o motivarle a nuestro hijo a que sea modelo, ejemplo, que se caracterice, es un participio que tiene que ver con que el mundo sepa y te identifique inmediatamente con una conducta de amor, de espíritu, de fe y de pureza, y que seas ejemplo, digno de imitar. En tanto que voy, le dice Pablo, ocúpate en cómo vas a lograr esta pureza, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Cómo vamos a lograr esta pureza? Lectura de la palabra, oración, exhortación, enseñanza. Y no descuides el don que hay en ti, te ha sido dado mediante profecía. Así que ocúpate y permanece en el aprovechamiento de todas estas cosas. Y ten cuidado de ti mismo. ¿Estamos enseñando a nuestros adolescentes a que se cuiden de sí mismos? Necesitamos enseñarles a tomar decisiones aunque tú no estés presente. No entro a esa página, no hablo con fulano, no voy a seguir este diálogo en el celular con una persona indeseable que solo me provoca el pecado.
pon límites, ¿no? El joven tiene que aprender a tomar decisiones y también a poner límites. Eso es cuidarse de sí mismo. Tenemos que enseñar sobre identidad. Si la ideología de género atenta a la identidad de tu hijo, tenemos que enseñar la identidad, no la identidad del mundo, sino la identidad que Dios le dio. ¿Quién eres tú delante de los ojos de Dios? Tengo una alumna en el seminario que dice, es que yo estoy fea, soy mala, soy esto, soy lo otro, tengo una nariz horrible. Así se considera. Y se puso unas cosas como fierros en la nariz para hacerse la respingada, luego se le encajaron el otro día en clases y no había forma de sacarle esos fierros. Y dije, no, bueno. ¿Quién le enseñó a esta chica que es horrible y por qué se lo creyó? Y el mundo puede decir que eres fea, gorda, patachuecas, lo que tú quieras, pero Dios te ve tan hermosa. Nadie es más, nadie es menos. Hay morenas, miren, vean que ustedes son el resultado de la creatividad de Dios. Unas blancas, o yo sí hubiera pedido cabello lacio, pero pues no estoy para complacencias. A mí me encanta el cabello lacio. Y mi cabello se engrifa con la humedad, con el calor, con X, pero bueno, no están ustedes aquí para oír mis tragedias. Dios te hizo. El diseñador de todas las cosas que existen te diseñó a ti. Todo lo bello, hermoso, íbamos mi esposo y yo caminando y íbamos viendo flores de todos colores. Digo, mira estas moradas, estos se llaman geranios, mira aquí esta hoja se llama hoja de sapo, mira esto no sé qué. Yo fascinada porque a mí me encantan las flores, viendo los diferentes colores. Es el diseño de Dios, es la naturaleza expresada de Dios en todo lo que hizo. Tú eres producto de su amor, su naturaleza, la naturaleza de Dios. Su presencia se expresa en ti. Entonces tenemos que enseñarle a los niños, adolescentes y jóvenes que son el diseño de Dios y que tienen que aceptar su identidad, no la que el mundo les quiere dar, sino la que Dios te dio. Tú eres valioso, valiosa, porque tu identidad depende de que el Dios creador te creó a ti, número 1, y número 2, Jesús murió por ti en la cruz. Entonces hay que entender nuestra posición en Cristo. Dios te ha adoptado, eres un hijo de Dios, eres valioso, aceptado, te llama por tu nombre y eres parte del cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia y somos el cuerpo de Cristo. En el mundo eso se le llama pertenencia. En la Biblia Pablo nos ejemplifica la iglesia como el cuerpo de Cristo, en donde ningún miembro del cuerpo es más o es menos, todos son útiles. Le dirá la mano al ojo porque no soy ojo, no soy importante. Todos somos útiles en el cuerpo de Cristo. Tu hijo tiene que saber que tiene pertenencia, que pertenece a una familia y que pertenece a un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces tiene una posición y también hay un plan de Dios para él. Has sido escogido, eres salvo, nacido de nuevo, justificado, redimido, perdonado y reconciliado con Dios. No eres una hoja al viento, no eres cualquier persona. Dios te diseñó, eres valioso, díselo todos los días. Pero ¿qué escuchamos? Mamás diciéndole a sus hijos, tú no debías haber nacido. Intenté 3, 4 veces abortarte, no lo logré. Dije, bueno, pues ya ni modo, va a tener que nacer. ¿Con qué dejas a ese pobre hijo al aire diciendo, ni mi madre, que es la que más debería de amarme, me ama? Y le generas un trauma para toda la vida, no sirvo, no valgo, nadie me ama. ¿Quién va a cautivar a estas personas frágiles, vulnerables, de no sé para qué sirvo, nadie me ama? ¿Quién? El mundo, el enemigo, los va a atrapar y los va a traer
a su mundo de tinieblas. Enseñémosle a nuestros niños, jóvenes, adolescentes, tienes posesiones en Cristo. No son económicas como la marca fulana de tal y los tenis no sé qué y el celular última versión, no sé en qué versión van ya, pero tienes posesiones en Cristo, como cuáles: tienes un nuevo corazón, tienes Espíritu Santo, tienes la mente de Cristo, tienes el poder de Dios, Dios te ha dado de su misericordia, te ha dado gracia, tienes acceso a Dios y puedes vivir en santidad. El mundo les está diciendo a tus chicos: tú no puedes vivir en santidad, esto es una necesidad básica, tú tienes que disfrutar el placer del pecado. El pecado siempre trae consecuencias, siempre. A lo mejor lo disfrutas aquí y allá no sé cómo te sentirás en la paila, ¿no? Chamuscándote en el infierno. El propósito de Dios para ti: Dios te diseñó, te sopló aliento de vida con propósitos específicos. Fuiste creado para buenas obras. Es muy diferente a decirle al hijo: ¿te robaron tu mochila? No sé qué tienes que hacer, pero mañana tú me vienes con una mochila porque no me parto el lomo para que tú tranquilamente te dejes robar la mochila. No sé qué vas a hacer. ¿Qué crees que va a hacer? Se la va a robar a alguien, porque llega con más colores de los que tú le compraste y no le dijiste nada. Ah, qué buena onda que llegaste con dinero, qué bien, nos va a ser útil. No sé si está vendiendo grapas, no son grapas, sino grapas de droga, si está metido en el narcomenudeo o qué. Ah, pero qué bien me sirve tu ayuda, qué bueno que te conseguiste otro uniforme. Estamos solapando el pecado. Dios se enojó severamente con Elí, porque sus hijos hacían lo malo delante de los hombres, delante de Dios, y él no se los impidió. ¿Dónde empezó el problema de todo lo que hemos hablado? En nosotros, en nuestros hogares. Le dimos la vuelta a Dios, le dimos la espalda a su palabra, dejamos de ser ejemplos y modelos, dejamos de vivir la vida cristiana y dejamos que el mundo educara a nuestros hijos. Y ahí están las consecuencias, y ahora no sabemos qué hacer, ¿no? Dios es bueno y Dios tiene las estrategias para nosotros. Entonces fuiste creado para buenas obras, conformado a la imagen de Cristo, estás completo. Es que me falta aquí, me falta acá. ¿Cuándo habías visto que una quinceañera pidiera de regalo de 15 años cirugías? Necesito una lipoescultura y necesito aumentarme aquí y acá y… Estás completo, no necesitas nada, eres funcional. Dios te enseñó, todo lo que Dios diseñó lo hizo perfecto. Y si tú de repente te ves al espejo y te anulas, aprende a darte un beso y decir: Señor, híjole, te pasaste conmigo. Gracias, gracias. Todo lo que tú haces lo haces perfecto. La Biblia lo dice y es así. Entonces fuiste creado para reflejar la gloria de Dios, ser bendición, justicia y compartir tus recursos con el prójimo, los recursos sobrenaturales de Dios. Y entonces la vida del ser humano es tomar decisiones, porque las decisiones te llevan a consecuencias. Enseña a tu hijo a pensar, a discernir, a tomar decisiones para que viva en las consecuencias que le dan fruto a Dios y le dan la gloria a Dios. Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Mañana vamos a hablar, hasta el perro dijo gloria a Dios. Mañana vamos a hablar de los días malos. Y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. ¿Cuáles son nuestros retos y desafíos? Metámonos en la oración. Ora por él y ora con él y ora pro nobis. Aquí hay un zancudo que me quiere devorar.
dialogar con Dios. ¿Qué hemos dicho? ¿Orar qué es? ¿Orar es hablar con Dios? ¿Y está bien la definición? Yo entonces llego y hablo con Dios y le saco mi pliego petitorio de dame, hazme, te pido. Es dialogar, es una relación, es una comunión con Él, es nutrirse, es escuchar. Más que hablar es escuchar. Escuchar su voz, escuchar su dirección, escuchar, sentir su presencia, conocer su corazón, disfrutar la relación, entender su voluntad y obedecerla. Pero ¿buscamos a Dios para entender su voluntad? No. Entonces, sí puedes interceder, por supuesto, pero tienes que aprender a fluir en el poder de Dios. Entonces tenemos que orar, tenemos que ir a la palabra de Dios, leerla, estudiarla, escudriñarla, medítala, ponla por obra, deja que transforme tu mente y tu corazón. Hay una palabra hermosa en el griego que a mí me encanta, que es metanoia. Metanoia significa que Dios transforma tu mente. Y como transforma tu mente, como consecuencia transforma tus decisiones, tus acciones, todo lo que haces y piensas, cómo validas la vida y cómo te comportas, porque Él va transformando desde adentro hacia afuera. Y luego tenemos que aprender a adorar a Dios. ¿Qué es la adoración? Es la fe cantada. Tu fe cantada. Adorar no es solamente cantar, adorar es vivir para Dios, que tu vida adore a Dios, le dé la gloria a Dios, exprese tu amor y gratitud a Dios y que puedas tener una relación con Dios en donde puedas crecer espiritualmente y tu espíritu sea ministrado espiritualmente. ¿Qué más necesitas? Necesitas fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, Hebreos 12, y la convicción de lo que no se ve. Entonces es creerle a Dios. Quizás estás angustiada, panicada por lo que está pasando, créele a Dios. Si te vuelves a Dios, si dependes de Dios, a lo mejor eres mamá o ya tus hijos crecieron o ya estás en el papel de abuela o bisabuela, tú vas a formar a las siguientes generaciones hasta el último suspiro de tu vida. Entonces es tiempo de creerle a Dios que te guiará, que derramará sobre ti sabiduría, porque la Biblia dice, ¿te sientes falto de sabiduría? Pídela. Vamos a pedirle esta tarde a Dios sabiduría para aprender a esperar en Él y para poder saber educar y ser modelo. La obediencia es otro elemento que vas a necesitar porque queremos que los hijos nos obedezcan cuando nosotros no obedecemos a Dios. Entonces tenemos primero que someternos a la voluntad del señorío de Dios, creer en su amor, en su sabiduría, en su voluntad, que es buena, perfecta, agradable, y aprender a obedecer por el puro placer de obedecer. No porque tengo que, sino porque sé que tú siempre tienes lo mejor para mí y te obedezco voluntariamente y te obedezco con gozo. Entonces la obediencia no es otra cosa que caminar con Dios. En cada etapa de tu vida, como joven, como mujer casada, como madre, tienes que aprender a caminar con Dios. ¿Sabrá Dios guiarte para que tú seas una excelente mamá? Yo creo que sí. Tenemos que vivir en santidad y en integridad. Y tú eres el ejemplo más inmediato que tu hijo tiene desde muy pequeñito, pero no se vale que llegue el señor de la renta y que tú digas, dile que no estoy. O que la señora de enfrente tiró un billete de a 500 y tú le haces así, ¿no? Y dices, ay, ya Dios proveyó. Ay, gracias a Dios que nos bendice. O te pasaste un alto, te están infraccionando y tú volteas y le dices a tu hijo, le voy a dar a este señor una ofrenda de amor, una mordida. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Santidad?
Hay una película de 3X y tú dices, ay, ya está grande, tiene que saber. Tú no te la quieres perder y permites que tu hijo la vea. Entonces, si no estamos viviendo en santidad, no pretendamos querer tener adolescentes y jóvenes en santidad, porque tienes tú primero que vivir en santidad y dar el ejemplo. Santidad significa apartado del mundo para relacionarte en una relación con Dios de amor, de honorabilidad, de respeto, de creerle, de vivir su palabra para nosotros. Santidad significa amar, porque la Biblia, Jesús enseñándoles que era la obediencia, les dice, el que me ama, obedece mi palabra. Si tú amas a Dios, vas a poder obedecer y vas a poder vivir en santidad. El quebrantamiento sexual típico de la ideología de género se puede prevenir. ¿Cómo? Educando. Enséñale a tu hijo a aceptarse a sí mismo, a generar dominio propio, cómo los quiere ver el enemigo en el mundo, como zombies. No decido, no elijo, drógate, sí me drogo, haz esto, sí lo hago, esto es puro placer, y ahí está como zombie. Cuando Dios te hizo pensante, con un cerebro increíble para aprender, para adorarle, Dios te diseñó para relacionarte con Dios. Tenemos que enseñarles eso, dominio propio. Es que tú no puedes contra el pecado. La Biblia nos enseña libre albedrío y dominio propio. Así que sí podemos tomar decisiones. Tenemos que desarrollar afectividad, amor. La Biblia le llama amor al prójimo, y aprender a poner límites. Cómo hablo, qué digo, si alguien te está tratando mal, en ese momento lo dices. Oye, me estás tratando mal, estás gritando, estás así, estás así. En ese momento pones el límite. Y no tendrías a hijas siendo maltratadas, golpeadas, descuartizadas porque se relacionaron con personas indeseables, para buscando el amor de un padre que nunca tuvieron. Se relacionan con cada tipo que termina golpeándolas, humillándolas, muchas veces metiéndolas en redes de esclavitud sexual. Necesitamos enseñar con disciplina. ¿Quién nos dijo que no, porque los vamos a traumar? La Biblia habla de la vara. Obviamente no habla de que lo fractures dice vara, no dice tronco de árbol. O sea, es algo simbólico. Cuando tú educas bien, ni siquiera tienes que llegar a la vara, ni siquiera. Pero la Biblia nos dice que Dios al que ama disciplina. Proverbios es un compendio excelente de cómo disciplinar a tus hijos. Y si por ahí tienen dudas, busquen un libro que se llama Atrévete a disciplinar. Lo encuentras en librerías cristianas. Atrévete a disciplinar. El autor, no me acuerdo quién es, Josh McDowell. Josh McDowell es del ministerio, bueno, búsquenlo por el título. James Dobson, exacto, gracias, James Dobson. Híjole, a mí ya las editoriales tienen que pasarme un porcentaje de ganancia. James Dobson, D-O-B-S-O-N, Dobson, James Dobson. Atrévete a disciplinar. Hay otro libro buenísimo que se llama Ayúdenme, soy padre. A lo mejor ha sido tu clamor algunos días, no, ayúdenme, soy padre. Puedes buscar ese libro en librerías cristianas. El libro de James Dobson, Atrévete a disciplinar, es editorial Trillas. Y te lo puedes encontrar en Gandhi o en cualquier otro lado. Bueno, estaba, no sé, porque hay libros muy buenos que de repente nadie compra y que los
desactualizan, ¿no? Pero ese es un muy buen libro. Formar el sentido de pertenencia. Si tu hijo se siente parte de la familia, amado, valorado, no tiene por qué sentirse o buscar ser parte de los chicos que están en la esquina fumando, tomando, drogándose. No tiene por qué buscar pertenencia fuera de casa si se siente amado y validado en casa y en la iglesia. Llevarlos a vivir una relación con Dios y una dependencia de Dios. No se trata de simplemente, ay, lo traigo de la oreja, pellizcos y sombrerazos porque tiene que venir a la iglesia. A lo mejor viene para que no te enojes, no es suficiente. Digo, qué bueno que viene a la iglesia. Necesita tener una relación personal con Dios. Y necesita llevar una vida devocional con Dios. Ya hay devocionales para niños, para adolescentes y para jóvenes, y tú puedes estudiar con ellos sus devocionales. Necesitas enseñarle valía, sentido, propósito, significancia. Es importante y valioso para Dios y para ti. Y si alguien le hiere o le lastima, que tenga la conexión suficiente para decírtelo a ti. Tú eres su mejor confidente porque tú vas a poder orientarle, orar con él y no sus amigos, el mundo o las redes. Debe de tener un esfuerzo por lograr metas. Y tú vas a estar ahí para reforzar, bravo, lo hiciste bien, excelente. ¿Por qué? Porque no queremos estar formando ninis becados para el resto de su vida. Ahora tienen beca desde kinder hasta la universidad. Criatura del Señor, yo tuve que estudiar y trabajar, tuve que costearme mis estudios trabajando. Entraba a trabajar a las 7 de la mañana, salía a las 3 y a las 4 ya estaba en CU. Y salía hasta las 10 de la noche y estaba haciendo tareas hasta las 2, 3 de la mañana. Dormía unas cuantas horas y vete a trabajar a las 7, porque mi papá me dijo, ¿quieres estudiar la universidad? Yo te voy a ayudar hasta la prepa. La universidad ya te la pagas tú. Ahora ellos están becados. Son los ni estudio ni trabajo. Y yo le agregué otro ni me importa. Ni estudio, ni trabajo, ni me importa, tengo la beca. Y las mamás están bien felices. Ya llegó la beca, hijito, cállate, te toca darnos algo. Entonces, dale dinero a alguien. No lo estás enseñando a estudiar, no lo estás enseñando a trabajar, no lo estás enseñando a tener logros, a esforzarse en la vida. Todo le estás dando, así las cosas no funcionan. Y necesitamos que integralmente en todas las áreas de su vida esté funcionando. Entonces, ¿qué hacemos? Familia, educar. Te pregunto, ¿cuál es la función principal de los padres en la educación de los hijos? ¿Formar hijos de éxito? ¿Que sus hijos tengan un buen proyecto de vida? ¿Que sean hijos inteligentes y les damos omega 3, 6, 9, 12 y todas las que existan? Tienen que ser muy inteligentes, que tengan valores morales. ¿Cuáles son tus metas como padre? Sería bueno que te sentaras con tu esposo a platicar, oye, ¿cuáles son nuestras metas como padres? Estas metas no están mal, pero no son suficientes. No son suficientes para equipar a alguien a contrarrestar la ideología de género. Tú y yo no vamos a poder cambiar la ideología de género. Es un movimiento global. Lo que sí podemos hacer es educar desde casa. Tú no vas a evitar que a tus hijos, no vas a poder evitar que a tus hijos les ofrezcan marihuana y cocaína en la calle, pero si tú lo enseñas a pensar, él decidirá no tomarlo y dirá no. Y saldrá huyendo del pecado como José. ¿Dónde están los José, los Danieles? Fueron educados por sus padres. Daniel dice, el Dios de mis padres, quiere decir que conoció al Dios de sus padres. Pues bien, estas metas no están mal, pero la mejor meta es que tu función principal como padre es que tus hijos amen a Dios
con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Aquí no cabe la ideología de género. Que amen a Dios con todo su corazón, fidelidad, lealtad a Dios, santidad y pertenencia, con toda su mente. Todo lo que pienso es honesto y le da la gloria a Dios. No estoy pensando en maldad, pornografía, bisexualismo, transexualismo, poliamor, todo lo que hemos dicho. Esto que estoy pensando no le agrada a Dios, Señor, perdóname. Lo remito y lo llevo a la cruz con todas sus fuerzas. Entonces, ¿qué estás formando? Convicciones. Convicciones. Forma en tus hijos convicciones. ¿Cuál es la meta suprema? Formar a Cristo en su corazón. Que tenga una relación de amor con Dios, que tenga pasión por conocer a Dios, por amarle, por obedecerle y por servirle. Y tú primero, tú vas adelante, ¿no? Hay una película buenísima que se llama Corazón Valiente. El papá va caminando adelante y le dice: hijo, ten cuidado cómo vas. Y le contesta el hijo: ten cuidado tú cómo vas caminando, yo solo te voy siguiendo. Wow. Hijo, pórtate bien, hijo, no veas esto, mira la ideología de género, lo que te ofrece, mira no sé qué, ten cuidado tú, yo solo te voy siguiendo. Adolescentes detectando que su papá es un adúltero, adolescentes detectando que su papá tiene páginas de pornografía en su celular. ¿Cómo vas caminando? Porque tu hijo te va siguiendo. Entonces, ese ejemplo de vida en Cristo. Sea auténtico, íntegro, congruente. Congruente significa que lo que creo, lo que pienso, lo que sé, lo vivo. ¿Por qué nuestros hijos dejaron de creer en la vida cristiana, en la Biblia, en Dios? Porque una cosa les enseñábamos con mucho legalismo y vivíamos otra. Entonces no hubo congruencia. Y si no hubo congruencia, no hubo santidad. Y el mundo los atrapó porque el enemigo no está distraído. Él sabe cuál es su función: hurtar, matar y dividir. Y ha agudizado estrategias contra tus hijos. Llámale ideología de género, llámale delincuencia, adicciones, lo que tú quieras. El enemigo está para destruir a tus hijos. Y tú y yo nos hemos dormido en nuestros laureles, creyendo que son otros los que tienen que educar. Había que empezar desde casa. Entonces vive en santidad, argumenta y explica la enseñanza bíblica. No es porque sí, porque así es. Pórtate bien porque si no te vas al infierno. ¿Por qué tengo que hacer esto o no aquello? Pues porque sí, porque así dice la Biblia y así es. Estas nuevas generaciones ya no se conforman con un porque sí, así es. Ellos quieren ver argumentos y tú vas a tener que meterte a estudiar, a investigar. Hay montones de comentarios bíblicos, hay montones de libros donde tú puedes estudiar para documentarte y argumentar que la palabra de Dios sigue siendo útil y eficaz para transformar y para llevar a alguien hacia la plenitud. Fue el recurso que Dios nos dejó, su palabra. Entonces estudia la palabra con tus hijos y impacta con fe y con esperanza. Y reflexiona los principios bíblicos, acompaña a tu hijo a la iglesia, llévalo a la escuela dominical, a las actividades que hacen en la iglesia. En mi iglesia estoy a cargo más o menos como de unos 70 maestros de escuela dominical. Y no sabes cómo hemos estado peleando, motivando que los papás lleven a sus hijos a la escuela dominical. Escuela dominical es Biblia, es estudiar la palabra en un grupo de gente sana. Los papás no llevan a sus hijos y me tocó ver a una niña diciéndole a su mamá: ya empezó mi clase de escuela dominical, siempre llego tarde por tu culpa. La niña diciéndole a la mamá, las mamás llegando 15 minutos antes del término de la clase de escuela dominical
porque es el único día que se pueden levantar tarde. Y yo les he dicho, lleva a tu niño, disciplínalo para que esté ahí estudiando la palabra. Porque una hora que le inviertes los domingos te va a ahorrar muchas horas de desvelo, de en qué antro estará mi hijo, con quién se habrá ido mi hija. Estás formando, estás educando, y no solo llévalos a la iglesia, también en casa edúcalos. Con una comunicación asertiva, con disciplina, estableciendo límites, explicando los porqués, enseñándole a pensar, a discernir qué es bueno, qué es malo y por qué. Habla menos, escúchale más y demuestra el amor con acciones. Entonces tienes que ir al corazón. Tu hijo llega a casa y tú literalmente tienes que estar ahí para escanearlo. Lo escaneas y nada más de verlo sabes si reprobó, si se echó la pinta, si estudió, si tiene mucha tarea, si está angustiado, si trae noviecito, noviecita. Nada más de escanearlo. Conoce a tu hijo, acércate a él, llégale al corazón, conéctate con él. Ahí no entra la ideología de género. Es la relación de autoridad que Dios te dio sobre tus hijos para educarlos y moldearlos con un corazón puro que glorifica a Dios. Porque el mundo tiene que arrebatarte a tus hijos. ¿Dónde estás tú? ¿Estás cruzada de brazos o qué? ¿Por qué el mundo tiene que arrebatarnos a las nuevas generaciones? Porque no estamos haciendo nuestra función desde casa y desde iglesia. Entonces necesitamos una educación personalizada de tú a tú, como Dios nos habla de tú a tú, con metas, con seguimiento, responsabilizarlo de las acciones. O sea, tu hijo casi le saca el ojo a su compañera por pelearse y ensartarle un lápiz, y tú le dices, no lo hizo con la intención de dañarla. Y siempre estás justificando sus actos. Fuimos a la casa de alguien, mi esposo y yo estábamos preguntando por uno de sus hijos. Dijo, es que está allá arriba. Y al rato bajaron el hijo con la novia, estaban allá arriba ya muy bañados, con mucha hambre. Y Gabriel ya nos conoce así. Y la mamá dijo, es que oye, de que anden buscando un hotel en cualquier lado, están más seguros en mi casa. ¿Qué? ¿Qué es eso? No se los hemos impedido, pero tampoco los hemos educado. Y entonces hay mamás diciendo, que te vas el fin de semana con tu novio, aquí están los anticonceptivos, esto es lo que tienes que hacer. A mí no me salgas con tu domingo 7. O sea, ya la regó. Hay otro libro más, anoten, que se llama Los 5 lenguajes de amor, de Gary Chapman. Gary Chapman tiene libros de los 5 lenguajes de amor para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, para el matrimonio, en las disculpas, así se llama, los 5 lenguajes de amor. Y dice que tenemos que aprender a expresar el amor de palabra, en contacto físico, con detalles, con servicio y con palabras de reafirmación. Entonces tienes que saber dónde están tus hijos. Es parte de límites, a dónde vas, dónde vas a estar. Aquí hay horarios para comer, horarios de llegada. Saber lo que está pasando en su mundo, quiénes son sus amigos, quiénes están seduciendo a tus hijos. Y hay que educar a la iglesia. Y también se puede educar desde la iglesia. Pero eso ya le toca a Raquel. Hablar de lo que sucede a su alrededor, los problemas que hay, sentarte a platicar con él sobre decisiones, sobre conclusiones, sobre lo que es mejor o no. ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú cómo ves esto? ¿Y qué dice Dios? ¿Y cómo Dios te habla? Llega a su corazón.
Que estás desempleada, tu marido desempleado, que no es lo mismo ver, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y todos llenos de estrés y apanicados, que la familia doblando sus rodillas y diciendo, Señor, tú proveerás. Tú eres nuestro Dios, en ti confiamos. ¿Sabes la lección de vida que es para tu hijo saber que su esposo tiene, su papá ahora tiene un negocio o un trabajo o Dios proveyó de manera sobrenatural? ¿Qué está pensando tu hijo? Dios es real. La palabra de Dios sigue siendo viva. La palabra de Dios sigue vivificando. Entonces, un niño que no se siente querido difícilmente puede ser educado, y esto lo dice Johann Pestalozzi. Hasta tenemos por ahí una calle que se llama Pestalozzi. Pues bueno, esta es una de sus frases. Para que tu hijo pueda ser educado, primero establece un vínculo de amor con él, que te ame, que te escuche, que te respete, que te admire, que haya una conexión con tu hijo, porque a tu hijo lo educas tú, no lo tiene que educar el mundo, ni el pecado, ni el enemigo, ni las redes. A tu hijo lo educas tú, porque Dios te va a pedir cuentas de cómo lo trataste y cómo lo educaste. Y entonces la educación comienza en el hogar, donde puedes y debes inculcar a tus hijos a ser responsables, a no ser violentos, respeta a tu hermana. Se acabarían los feminicidios si tuviéramos papás enseñando a los niños a respetar a las mujeres, mujeres a respetar a los varones. A ser solidarios, a respetar, a no mentir, a no robar y a no dejarse manipular. Gente pensante. El Salmo 33:11 nos dice que el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Haz que en todas tus generaciones el consejo de Dios sea una realidad, que hables de Dios y que lo vivas. Explicar convence, pero el ejemplo arrastra. Es que tú deberías ir a la iglesia y yo me quedo los domingos con mi caguamota viendo el fútbol, exactamente, que acaba de ganar el América tan odiado. Digo porque yo soy Puma de corazón, pero ahí tienes al papá. Hogares divididos, hay que decirles a las chicas, mira con quién te casas, es que me quiere mucho, es que va a cambiar, es que mira con quién te casas con un inconverso y luego te vas solita a la iglesia y el marido se queda en casa, y a la hora de educar a los hijos, tú quieres educarlos como dicen en la iglesia, pero él los va a educar como en el mundo, porque de ahí es, y entonces es un hogar dividido. Pensemos bien las cosas y cada decisión que tomamos. Dios puede ayudarnos a pesar de nuestros peores errores y decisiones garrafales que hemos tomado. Dios nos sale al encuentro para decirnos, yo te ayudo, yo te tomo de tu mano derecha y te digo, no temas, yo estoy contigo. Seamos entonces ejemplo. Los padres son ejemplo para los hijos. Oremos juntos, deleitémonos en la oración.